El Ministerio de Sanidad insiste a las comunidades autónomas. Deben esperar entre 2 o 3 semanas para evaluar las restricciones antes de aplicar un confinamiento domiciliario. Más comunidades se sumaron ayer a esa petición del confinamiento domiciliario en el Consejo Interterritorial de Salud. Salvador Illa cree que aún hay margen antes de quedarnos en casa. Buenos días, es jueves 5 de noviembre. Esta mañana los hosteleros de Castilla y León se unen en una protesta frente al Parlamento Regional. Será a partir de las 11:30. Es una llamada de socorro a pocas horas de que entre en vigor el cierre de sus establecimientos. ¿Qué va a pasar después de los 15 días? Pues que no lo sabemos. Lo poco que había en hostelería y ahora con esto pues peor todavía. La Fiscalía amplía los delitos en el caso de los cursos de formación del ECIL, los de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, según ha podido saber Castilla y León Televisión. En Estados Unidos continúan los recuentos. Biden amplía su ventaja sobre Trump al hacerse con los estados de Wisconsin y Michigan. El candidato demócrata es ya el más votado de la historia en su país. Y hemos amanecido con algunas lluvias en la zona sur de la comunidad, pero en las próximas horas vamos a tener menos frío que ayer. Francisco, buenos días. Así es, Pilar. Ayer tuvimos una jornada invernal por debajo de los 10 grados en toda la comunidad y hoy ya subimos hasta los 16 o 18. Ya está lloviendo en Zamora, Salamanca y Ávila de forma más intensa que en los últimos días y las lluvias van a ir extendiéndose durante la tarde. Además, el viento va a ser protagonista, soplando con rachas de hasta 80 km por hora. El ministro de Sanidad pide paciencia a las comunidades autónomas. Salvador Illa les ha vuelto a insistir en que aún no es el momento de aplicar un confinamiento domiciliario. Cree el ministro que primero hay que dar tiempo a las restricciones que se están aplicando en estos momentos para ver qué impacto tienen y si logran frenar los contagios. Habla de dar un margen de entre 2 y 3 semanas. Si eso no funciona, entonces se contemplará otro escenario. El Gobierno descarta un confinamiento duro. De momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario. 6 regiones lo habían solicitado de manera formal al Ejecutivo: Asturias, País Vasco, Andalucía, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y nuestra comunidad. Y ya pide paciencia. Hay que ser estrictos en la evaluación que hacemos de estas medidas y por tanto darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos. Este tiempo sería de 2 o 3 semanas. Y que, insisto, cuando nos damos este periodo de tiempo vemos que van dando resultados las medidas. Algunas comunidades autónomas que las han tomado hace 2 semanas están empezando a ver estabilización e incluso en algunos casos, y dicho sea con toda prudencia, descenso de sus incidencias acumuladas. Si no funcionan las restricciones, entonces se tomarán más medidas. Contemplamos que se haga una evaluación de las medidas que se han adoptado en base a estos indicadores. Y ya ha recordado que el estado de alarma recoge que los gobiernos autonómicos tienen la potestad desde el 9 de noviembre para mantener o levantar el toque de queda. Aquí en Castilla y León los contagios se han duplicado en el último día. La comunidad vuelve a superar el millar, se sitúa en los 1.486 casos nuevos. Valladolid vuelve a ser la provincia con más casos, con 563 positivos, seguida de Burgos. El total, por tanto, supera los 95.200 positivos desde que se iniciara la pandemia en Castilla y León. En cuanto a los fallecidos, han muerto 30 personas más, 27 en hospitales y 3 en residencias. La realización de pruebas para conocer los contagios nos deja una imagen curiosa en Burgos. Es esta que están viendo. Es la cola en el Coliseum, en la plaza de toros de la ciudad. Todas esas personas esperan a que se les practique una PCR. El ayuntamiento ha cedido estas instalaciones para que se realicen allí estas pruebas y dejen de hacerse en los centros de salud. Y esta mañana los hosteleros de toda la comunidad protestan en Valladolid. A las 11:30 se van a concentrar frente a las Cortes de Castilla y León. Y hasta allí nos vamos. Lidia Corral, buenos días. La protesta se produce además a tan solo unas horas para el cierre de los establecimientos. Sí, porque esas nuevas restricciones entran en vigor esta noche, a las 12 de la noche, es decir, el viernes a las 0 horas. El sector se concentra en apenas unos minutos y nos acompaña Ángel Blasco, el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo valoran esta medida restrictiva? ¿Es suficiente para hacer frente a la pandemia? Pues no lo sabemos, porque es una cuestión sanitaria. Nosotros en eso somos bastante respetuosos, ¿no?
Lo importante es la salud, las autoridades sanitarias son los que deciden y los que mandan ahora, por decir así, mismo en el gobierno autonómico como en el gobierno central, y nosotros estamos preocupados y en el ánimo de apoyar y ayudar todo lo que podamos. No sabemos si serán o no efectivas, no mucho de momento cuando se están produciendo contagios, ¿no? Porque es increíble cómo aumentan las cifras, pero bueno, es una pena. Según se anunció esta medida, este cierre de la hostelería a partir del viernes, la Junta propuso un plan de choque con medidas económicas. ¿Cómo lo ve? Bueno, el plan de choque está muy bien. No es la primera vez que se ofrecen ayudas desde la Junta, incluso también desde el Gobierno central, pero lo cierto y verdad es que hay ayudas prometidas que se pusieron en marcha en el mes de marzo-abril y hay todavía cobros que no han llegado. Es difícil, es farragoso. El mecanismo de papeleo, para entendernos, la burocracia es larga frente a la administración. Es una de las cosas que pedimos, ayudas directas y prontas, claro. ¿Qué es lo que pretenden con esta concentración a la que se sumarán no solo la Confederación, varias asociaciones de toda Castilla y León, también la Asociación de Hostelería Nacional? Sí, la cuestión es un poco, bueno, pues tener repercusión, que se den cuenta a través de los medios, la ciudadanía, que somos un sector, o somos unos sectores de los más afectados, ¿no? Teníamos una gran herida, esta que tenemos ahora con las nuevas medidas lo termina de rematar, y me preguntaba usted por las medidas. Nosotros necesitamos puntos de sutura, ya es tan grande la herida y lo que nos ofrecen casi podemos decir que son tiritas, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y el problema no es ahora, el problema será posterior, que nos quedará una cicatriz que a ver qué cirujano plástico es capaz de arreglar aquella cicatriz, ¿no? Por hacer un símil sanitario, ¿no? Más de 80.000 puestos de trabajo se verán afectados con esta medida restrictiva. Yo no sé si desde la Confederación o desde las diferentes asociaciones se plantean ir a la justicia. Bueno, en alguna situación ya hemos recurrido en la justicia algunas situaciones de medidas tomadas, ¿no? No es el camino, nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar, a hablar. De hecho, hemos tenido infinidad de reuniones con la Junta de Castilla y León, con la consejería nuestra, con la consejería de Fomento, con el propio presidente, y cuestiones de diálogo. Es más, lo decimos hoy, ¿no? No creemos que seamos parte del problema, pero sí podemos ser parte de la solución. Y en eso estamos, por eso estamos aquí. Pues muchísimas gracias, Ángel Blanco, el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo. Gracias en apenas unos minutos comenzará esa protesta, esta concentración, y lo que ya vemos es bastante dispositivo policial aquí enfrente de las Cortes de Castilla y León. Gracias, Lidia. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa protesta de la hostelería y les daremos buena cuenta en el informativo de las 2:30. Los hosteleros quieren dar su visibilidad a su situación, que en algunos casos llega a ser dramática. Muchos dicen que no podrán soportar esta segunda oleada de ERTEs para sus plantillas. Con este segundo estado de alarma llega la nueva ola de reducciones de plantilla. Ha bajado la venta mucho con el virus, tal, y ya pues no hace falta tanta gente. Por el tema del virus, cerrar el centro comercial y todo, bueno, pues ahora la empresa va a tomar una decisión, ahora de momento, pues parar un poquitín. Los principales damnificados, los trabajadores de hostelería y grandes comercios. Lo poco que había era hostelería y ahora con esto pues peor todavía. Estaba trabajando de camarera y debido a esto pues otra cosa no quedó que cerrar el bar ahora y yo desempleada. Desde la hostelería piden socorro. ¿Qué va a pasar después de los 15 días? Pues que no lo sabemos. Entonces, de momento, esperamos alguna ayuda si es que llega. Y cuando algunos no se han recuperado todavía del primer ERTE. Ahora estoy sin trabajar porque estaba cobrando el ERTE y me deben todavía el mes de septiembre. Llegan más medidas restrictivas. Algunos se ven abocados a situaciones desesperadas. Cáritas, Cruz Roja, sobre todo los alimentos y bueno, algunas limpiezas, como dicen aquí en negro, no me gusta utilizar ese término. Octubre cerró el mes con 17.000 afectados por un ERTE, la mayoría por fuerza mayor. En Castilla y León se calcula que las nuevas restricciones afectarán a casi 80.000 personas. El cierre de los establecimientos entrará en vigor a partir de esta medianoche, pero en ese cierre del sector hostelero también se contempla una excepción. Los restaurantes de las estaciones de servicio sí podrán seguir atendiendo a los transportistas.
está siendo la pregunta más repetida. Perdona, ¿vais a seguir a partir del viernes abiertos? Sí. ¿Se puede venir a comer? No hay ningún problema. Casi todo el mundo pregunta por esta pregunta. ¿El restaurante también? Sí. Ah, no sabía. Y sí, como han escuchado, las áreas de servicio podrán seguir abiertas aunque se haya decretado el cierre de la hostelería. Seguimos abiertos para dar el servicio mínimo para la gente. Para dar comida, por lo menos, hija. La gente tiene que comer, los camioneros, todos. Esta cocina será de las pocas en Castilla y León que siga funcionando a partir del viernes. Está muy bueno, tiene buena pinta. Merluza, la plancha, tenemos también salmón. ¿Quiere un pimiento? Sí. Bueno. ¿Quiere café? También tenemos paellas, el mejor plato para los camioneros. Se considera servicio esencial, una ayuda sobre todo para los transportistas. Para comer y para repostar. Lo agradezco mucho porque imagínate si está cerrado. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora hace mucho frío en invierno si no tenemos sitio para comer. Es fundamental para los que vivimos en la carretera el poder tener algo básico para lavarnos, para comer. Y es que después de tantos kilómetros agradecen tener un sitio donde poder disfrutar de un plato de comida caliente. ¿Qué tal está la comida? Muy buena. Es la mejor forma de reponer fuerzas para, ahora ya sí, continuar el trayecto. Y recordamos que el pequeño comercio se mantendrá abierto, pero con limitaciones de aforo muy severas. Solamente podrán acceder a los establecimientos un tercio de las personas permitidas. Además, tendrán preferencia de atención los mayores de 65 años. ¿Y cómo está la situación en el resto de España? Bueno, pues Murcia, por ejemplo, es la cuarta comunidad que anuncia el cierre de bares y restaurantes. Lo hará desde este sábado y al menos durante los próximos 15 días. Galicia restringe la hostelería, aunque no en todo el territorio ni durante 14 días. Será en 7 grandes ciudades, 53 municipios y la medida estará vigente durante un mes. Cantabria también endurece sus medidas, mantiene abierta la hostelería pero solo en terraza. Además decreta el confinamiento de todos sus municipios hasta el día 9 con opción de prórroga. Y veo con dolor mucha gente, como la están viendo ustedes seguro, que están en la calle como yo, de que hay un relajamiento muy grande en determinados colectivos. Y que como la recomendación no vale, pues hay que tomar medidas duras. Y en Madrid, comunidad con un perfil propio, tanto en la gestión de la pandemia como en la aplicación de las medidas comunes, los datos evidencian una contención. Pero esta evaluación, o evolución, mejor dicho, no sería solo achacable a las medidas públicas, también al rastreo de las empresas privadas. Han aumentado los confinamientos selectivos y el número de test de antígenos a sus trabajadores. La Comunidad de Madrid ha pasado de encabezar negativamente todos los indicadores de la pandemia a mejorar la media nacional, tanto en hospitalizaciones como en incidencia acumulada. Detrás de estos datos puede estar el trabajo de las propias empresas. Están haciendo un seguimiento y un rastreo sobre sus trabajadores. Cuando hay un caso positivo, pues buscan qué contactos ha tenido ese trabajador con otros empleados de la empresa y a partir de ahí inician actuaciones para poner en cuarentena a ese grupo de trabajadores, y estos advierten a los servicios públicos de salud. El confinamiento selectivo y el uso masivo de test de antígenos, 130.000 en la última semana, ayudan a mejorar la situación. Los nuevos test de antígenos son más fiables y pueden ser sustitutivos de la PCR, pero la PCR sigue siendo la prueba más clave. Las empresas grandes pues sí que nos preguntan. El peor dato de Madrid sigue siendo las camas UCI, con cerca del 40% de ocupación. Ayuso ha presentado 35 nuevas en el Gregorio Marañón. Sobre todo lo que ha primado aquí es una unidad de criterios en base a la eficiencia, a la flexibilidad, a la comodidad para los pacientes y para el personal sanitario. La presidenta anunciará nuevas medidas el viernes para evitar otro confinamiento. Los contagios y los fallecidos se han disparado en España. Sumamos más de 25.000 contagiados y también la escalofriante cifra de 1.600 muertos, aunque no todos son del último día. Sanidad ha vuelto a hacer un reajuste en esta estadística y ahora ha añadido a los fallecidos con síntomas compatibles desde que comenzó la pandemia. Con esto el total asciende a 38.118 personas, tal y como recogen los datos oficiales del Ministerio. En Estados Unidos, la presidencia pende del escrutinio en estados como Georgia, Arizona y Nevada.
Anoche se vivieron algunos altercados en la ciudad de Nueva York. Mientras prosigue el recuento, Joe Biden se ha impuesto en estados claves como Michigan y Wisconsin. El candidato demócrata asegura que está cerca de ganar. Ya ha superado los votos que obtuvo Obama en su primera elección y es ya el candidato con más votos de la historia del país norteamericano. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. Ese recuento de votos en Estados Unidos mantiene en verde los mercados. Wall Street cerró ayer con la mayor subida en una jornada postelectoral en 120 años. El selectivo español también se ha visto salpicado por esa jornada alcista y abre hoy con una subida del 0,8%. Ya supera los 6.800 puntos. Los presupuestos generales para 2021 no gustan al Banco de España. Considera excesivo el aumento del déficit que plantea el proyecto del Gobierno. Lo ha dicho su representante en el Congreso de los Diputados. No ve bien sobre todo las subidas de impuestos, de las pensiones y de los sueldos públicos ante una economía muy frágil cuya recuperación va a depender de cómo evolucione la pandemia. Se valorase, al menos en el caso de los incrementos salariales, la posibilidad de implementar incrementos más focalizados dentro del colectivo de funcionarios, como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario. Yo creo que esto evitaría que estos incrementos de salarios reales generaran un incremento indudable del déficit estructural. La empresa Iberus, dedicada a prestar servicios de marketing y consultoría online, tiene previsto crear en Soria 50 puestos de trabajo. Todos ellos se van a incorporar a una plantilla que supera las 1.200 personas en todo el país. Abrirá su nueva oficina entre finales de este año y principios del que viene. En apenas 10 días han recibido un centenar de currículos. Busca perfiles cualificados y que los sorianos que tuvieran que irse fuera por motivos laborales puedan volver. Esa gente que hace una ingeniería, una FP, que se tenía que marchar a cualquier ciudad, a Zaragoza mismo, hay muchos sorianos en Zaragoza, que también es una de las cosas que nos ha hecho pensar, decir, oye, Soria tiene una relación cercana con Zaragoza, vamos a tantear. Suspendida la reunión que había previsto hoy para la negociación del nuevo convenio colectivo de Renault. Desde los representantes de los trabajadores han pedido un aplazamiento para confeccionar una propuesta unitaria entre los sindicatos. El próximo encuentro está previsto que se celebre el 19 de noviembre. Continúa en fase de instrucción, pero Castilla y León Televisión ha tenido acceso a nuevos datos sobre la investigación de los cursos de formación del ECIL. La Fiscalía añadiría a los delitos de prevaricación y malversación el de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. En su primer informe remitido al Juzgado número 3 de Valladolid en agosto de 2019, la Fiscalía ya contemplaba un posible delito de prevaricación y otro de malversación. 14 meses después se sigue investigando y, según ha podido saber Castilla y León Televisión, a esos delitos también se suman los de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. El año pasado la Junta encargó un informe interno para investigar presuntas irregularidades. Afectarían a las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional. El informe concluyó que las bases reguladoras deberían ser revisadas. De ninguna de las maneras vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. La denuncia va dirigida contra los responsables del ECIL entre 2014 y 2018. Todavía está en fase de instrucción y se encuentra en un momento complejo. No hay fecha prevista para la apertura de juicio oral. Hay novedades en el caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza abierta del caso contra 26 personas. Entre ellas están el líder de la trama, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y el contable de la trama, José Luis Izquierdo. A todos les impone fianzas superiores a los 32 millones de euros. Les acusa de delitos contra la hacienda pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer tuvimos una jornada fría, invernal, por debajo de los 10 grados en toda la comunidad. De hecho, la sensación térmica fue todavía más baja. Pero hoy se recuperan los termómetros. Por la tarde alcanzamos ya 15, 16, incluso 18 grados. Está lloviendo ya de forma intensa en Salamanca, el sur de Zamora y en Ávila, y esas precipitaciones se van a ir extendiendo durante las próximas horas por toda la comunidad. El viento va a ser también un gran protagonista, va a ser incómodo en toda Castilla y León, va a soplar con fuerza en zonas del sistema central donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de hasta 80 km por hora y acumulaciones de agua de hasta 40 litros en las próximas 12 horas. De cara a los próximos días vamos a tener todavía lluvias que seguro que son muy bien recibidas por el sector agrario. Seguro que sí. Gracias, Francisco. Continúan los homenajes a Miguel Delibes en el año del centenario de su nacimiento. En Burgos podemos acercarnos estos días a su relación con la ciudad y con su querido Sedano. Una exposición recoge artículos que fueron escritos entre 1956 y 1960, publicados en Diario de Burgos. Páginas que recogen su pasión por la caza, por la bicicleta o la adaptación de sus obras al cine. La muestra puede verse en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Desde luego Burgos le ha devuelto con creces lo que él dio por Burgos, no solo todos los libros donde aparece Burgos, donde aparece Sedano, pero es que a mí me parece que esta exposición, que he visto muy poco, le devuelve con creces, o sea que el Diario de Burgos le devuelve con creces lo que él hizo durante 5 años, que además le pagarían bien, me imagino. Pues así nos vamos, no hay tiempo para más, pero la información continúa ahora en nuestra web, en ciltv.es. Volvemos mañana a las 8:30. Que pasen un buen día. Adiós.